quise seguir invitando a este programa que es de todos ustedes, a Economía Social, a un experto que analiza a pie juntillas, así rubro por rubro, el presupuesto de egresos de la Federación. Les voy a presentar a mi querido amigo Enrique está por aquí, Enrique Díaz Infante Chapa. Él es director, especialista del sector financiero, del sector social de la Fundación Espinosa Iglesias. Querido Enrique, muchas gracias por estar esta noche. Déjame decirle a nuestra audiencia que eres abogado, que eres un abogado que se ha especializado en el sector financiero y en el sector social. Muy buenas noches, Enrique. Buenas noches, Claudia, qué gusto estar contigo. Igualmente, querido Enrique, gracias por esta participación aquí en Economía Social. Nosotros hemos titulado a esta participación del presupuesto de egresos 2024 en blanco y negro, si habrá un beneficio de este presupuesto que ha sido tan controversial, Enrique, para las generaciones que vienen. Porque una transformación debe aspirar precisamente a eso, a que sea pues un patrimonio que beneficie a las generaciones por venir y que no suceda como en el FOBAPROA, que nos dejaron una deuda fuerte. Enrique, ¿qué nos puedes decir en este primer saque de la conversación? Pues Claudia, me encanta cómo arrancas la conversación. ¿Cuál es el impacto intergeneracional que va a tener este presupuesto de egresos y en general el paquete económico? Y yo te diría que va a ser malo. Va a ser malo porque es un paquete económico que está, es decir, es un presupuesto de egresos que está financiado esencialmente con deuda. Y es una deuda que sirve para financiar gasto corriente. Como tú sabes, la deuda que sirve para capital de inversión, esencialmente proyectos de inversión, pero también para formación de capital humano, pues es una deuda que sirve para pagar gasto corriente, que no te deja una riqueza, es una mala deuda. Es tanto como si yo me endeudo para financiar la ida de Disneylandia con la familia o me endeudo para ir a cenar con la familia todos los días a restaurantes, en vez de estar endeudándome para invertir en la casa o invertir en el capital humano de la familia. Entonces, eso es lo que está haciendo este presupuesto. Nos estamos endeudando y nos estamos endeudando para pagar gasto corriente, para pagar de deuda y es una deuda además que va creciendo a falta de una reforma fiscal. Entonces, para no cobrar impuestos, que eso tiene un costo electoral, entonces lo que se está haciendo es mejor nos endeudamos. Y no se está invirtiendo más en la casa, no se está invirtiendo en la pintura, el impermeabilizante, en el piso, y tampoco se está invirtiendo en la educación de los niños. No, se está endeudando para irnos de vacaciones la familia. Entonces, pues es una mala deuda, es el presupuesto, una analogía muy familiar si quieres. Sí, gracias, Enrique. Mira, déjame saludar a Norma Martínez. Dice, soy ama de casa, pero estoy aprendiendo a comprender el paquete económico y cómo se maneja la economía de manera tan sencilla. Me encantan tus invitados. Gracias, Norma, por estar aquí. Enrique, déjame decirle a nuestra audiencia que tú y yo platicamos mucho de la responsabilidad social del sector financiero, que platicamos mucho de cómo pues hemos tenido una cruda realidad después de que ha habido deudas como la del FOBAPROA que nos dejaron pues una carga muy pesada. Déjame entrar un poquito en controversia contigo con este tema de qué ha pasado en los últimos 2 o 3 años. Es cierto, se ha invertido mucho en esta protección social que son los apoyos y las transferencias. También se ha invertido en infraestructura en regiones donde nunca se invertía. ¿Qué opinas tú, Enrique? ¿Es necesario dar un golpe de timón para poder invertir en lugares donde nadie quiere invertir? Y a veces se tiene que llegar a este tema de endeudarse. ¿Es irresponsable hacerlo
o es como te digo, un golpe de timón para que las cosas cambien, porque llevamos décadas y décadas y décadas con el mismo modelo, Enrique. A ver, Claudia, yo te diría que me encanta que se esté invirtiendo en el sureste, que es, que es lamentable que México esté dividido en norte, centro y sur, y que el sur simplemente no lo logramos integrar. Entonces, eso me parece muy positivo, el que se esté haciendo el corredor transísmico, una buena inversión. El Tren Maya, bueno, malo, cuestionable, sobre todo por el impacto ambiental que está teniendo. Y la refinería de Dos Bocas, pues invirtiendo energías sucias, ¿no? Esos son los tres proyectos, Veracruz, y sureste, en los que se está gastando. Entonces, qué bueno que esté invirtiendo en el sureste. Ahora, la parte que es muy cuestionable, Clau, además de el tema de que sean energías sucias y el tema de la deforestación, el tema ambiental, es que estas obras las está haciendo el ejército, no las pymes. Para que un desarrollo sea, tenga impacto social, pues debe generar empleos. Y el mayor generador de empleos son las pymes. Y aquí es el ejército el que está viendo beneficiado de estas obras, no las pymes. Entonces es muy cuestionable ese gasto que se está haciendo. Y también es muy cuestionable la manera como se financia, porque está financiando con incrementos en la deuda. Y ya al principio del sexenio se recurrió a acabarse los guardaditos, los ahorros que había dejado la administración anterior. Ya se acabaron. Ahora se está recurriendo a la deuda para no hacer una necesaria reforma fiscal. Y la filosofía que se está viendo detrás del paquete económico es, pues el de atrás paga, ¿no? Ahorita ahora sí como dijera Rogelio Ramírez de la O, el último jalón. Lo que no nos dijo es el último jalón electoral. Nos urge endeudarnos ahorita para ganar el 2024 y que la cuarta transformación siga adelante y ahora sí ya después vemos de qué se trata esto. Y que el de atrás pague, ¿no? No, y eso ahí es donde se ve una irresponsabilidad. Habían mantenido un déficit fiscal, un déficit público controlado, y ahora lo sueltan y ya estamos incrementando la deuda 5.4 puntos del PIB, y sin que o sea, ni en la pandemia lo hicimos, o sea, no se ve una justificación más allá de lo electorero. Entonces, y no va a dejar esto, como te decía hace rato, más tabiques, no va a dejar más carreteras, más puentes, más escuelas, más hospitales. No va a dejar eso, simplemente es para repartirlo en el asistencialismo. Y un asistencialismo, además, tú hablabas también de los programas sociales, pues son programas sociales necesarios, no hay que quitarle un peso a los programas sociales, pero no como están hechos, o sea, no tiene un impacto intergeneracional, es repartir dinero sin generar capacidades. Prospera Oportunidades y Progresa generaban capacidades a través de dar el dinero a las mujeres si traían cartilla de vacunación y boleta de calificación del hijo. Entonces demostrabas que estabas invirtiendo en educación y en salud para que se incorporaran los hijos al mercado laboral. Esto es simplemente un gasto electorero, buscando votos. Entonces es un mal gasto social que no está sustentado en una reforma fiscal, en impuestos, sino en deuda. Sí, todo mal. Sí, todo mal, Enrique, pero déjame seguir con la conversación. Fíjate que a mí me tocó entrevistar a una subsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Peña Nieto. Y yo estaba súper emocionada con las políticas de desarrollo social a partir de evidencia y a partir de mediciones y a partir de toda esta, pues este seguimiento, ¿no? Que quienes diseñan políticas públicas nos enseñan que se debe hacer para medir el resultado. Pero resulta que llegamos a la pregunta, y ojalá pueda encontrar la portada, llegamos a la pregunta de cómo estaba la movilidad social. Y te lo juro que me puse fría cuando me dijo, es que no hemos logrado la movilidad social. Sí hemos logrado que tengas el resultado en la medición de que el niño fue a la escuela, de que el niño desayunó, pero la familia como tal no logró la movilidad social. Y yo insistí, entonces, ¿qué está fallando? ¿Qué está fallando con los programas sociales? Y yo sé, Enrique,
ha sido consumo, ha sido dinero directo a las familias, han sido las remesas, ha sido la inversión concentrada en megaobras, a diferencia de los puentes de Fidel Herrera, me parece que era el gobernador de Veracruz, que se caían y que luego lo volvían a construir y se volvía a caer, y eso la Auditoría Superior de la Federación lo vio. Entonces, de verdad, no podemos rescatar algo de lo que se ha hecho y de lo que el presupuesto de egresos de la Federación quiere volver a demostrar, que a lo mejor Tabasco, que a lo mejor Quintana Roo, a lo mejor el sureste puede crecer de una manera ya engarzada para que no haya vuelta atrás, Enrique. A ver, Clau, yo creo que es importante resaltar los logros de este gobierno. Y sí hay cosas bastante rescatables. Y yo te diría que lo primero, sin duda, es la conciencia. La conciencia de que vimos que teníamos un sureste abandonado y que teníamos a los pobres sin verlos, no los visibilizábamos. Entonces, yo creo que ese es el gran logro de este gobierno, que ha visibilizado la pobreza, que ha visibilizado la desigualdad y que ha querido ponerlos por delante de la agenda. Primero los pobres, sin duda es un lema, una máxima que nos llama a todos a tomar la conciencia de qué es lo que debe ser prioritario. Dicho lo anterior, pues también el diablo está en los detalles, ¿no? Los cómo. Y en temas de movilidad social, pues como te decía esta subsecretaria de Desarrollo del sexenio anterior, seguimos igual, o sea, no ha habido movilidad social. Efectivamente, en México, origen es destino. Naces pobre, mueres pobre. Naces rico, mueres rico. Ojo, en el entendido de que rico es familias con es más o menos arriba de 50,000 pesos por ingreso, es el quintil más alto, o sea, el 20% más alto, tienen a partir de 50,000 pesos por hogar. Bueno, pues si naces en esa condición socioeconómica, difícilmente vas a caer. Y si naces dentro del quintil más bajo, difícilmente vas a llegar al quintil más alto. Solo 3 de cada 100 personas, más o menos, que nacen en el quintil más bajo, el 20% más pobre, logra subir hasta arriba. Entonces, eso es una gran injusticia. Y este gobierno ha puesto la lupa en los pobres y ha generado conciencia al respecto. Ahora, ¿ha logrado cambiar la situación? Pues yo te diría que sí y no. Sí, en lo inmediato la fotografía es mejor que lo que había antes. Si vemos los resultados en pobreza, en desigualdad, pese a la pandemia, pues ha habido ahí algunos resultados, pero no en cuanto a que esto es insostenible. Estos logros de política social se han alcanzado a partir de, como te decía, comerte los guardaditos del sexenio anterior, y haciendo recortes presupuestales, quitando carnita y carnita hasta llegar al hueso, y ya no tienes más. Entonces se ha ido acotando el espacio fiscal, y el siguiente gobierno pues va a estar muy comprometido y necesariamente va a tener que arrancar con una reforma fiscal que aumente los ingresos, porque, a ver, Claudia, los ingresos de México, los ingresos de los países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, son de alrededor en promedio de 34 puntos porcentuales del PIB. México son de 23 puntos porcentuales del PIB, de los cuales 17 por ciento provienen de ISR, IVA y IEPS, y el resto viene del petróleo. Entonces tenemos, la OCDE está en 34%, nosotros en 23%, y de esos 6 puntos porcentuales vienen del petróleo y lo demás de impuestos. Una máxima de política fiscal es que el gasto corriente, es decir, todos los programas sociales, lo tienes que financiar con ingresos corrientes, con ingresos tributarios. Aquí financiamos con petróleo, con recursos que se va a acabar, gran parte del gasto corriente. Entonces, si yo quiero llevar a mis hijos a Disneylandia y a comer taquitos, pues tengo que tener un ingreso de sueldo, pero no me puedo estar endeudando. Y es lo que está haciendo este gobierno. Se está endeudando para llevar a todo el mundo a Disneylandia y el de atrás paga. Híjole.
Sí, el símil es preocupante porque primero para irte a Disneylandia, pues deberías tener un ahorro, deberías tener un presupuesto, deberías tener en primer lugar todas tus pues necesidades resueltas, ¿verdad, Enrique? Pero déjame seguir con la controversia. Mira, resulta que en este país durante muchas décadas se generó un gran problema de evasión fiscal, evasión, elusión, ingenierías financieras. Y en Revista Fortuna vamos a publicar un reportaje de María Luisa Aguilar sobre la reforma fiscal. Y bastaría, Enrique, con que se pagara lo que deben estos grandes evasores. Por ejemplo, sector automotriz que no estaba pagando. Se acaba de dar a conocer en Estados Unidos que ni siquiera en Estados Unidos General Motors, Ford, estaban pagando los impuestos que debían. Y aquí en México también el SAT dio a conocer que cayó la recaudación durante los últimos 2 sexenios. Se hicieron una serie de prebendas al sector de autopartes. Lo mismo que pasó con el sector farmacéutico. Entonces, creo que una buena reforma fiscal, como bien dices tú, sería simplemente terminar con los temas de evasión, de elusión y claro, buscar que quienes no están pagando paguen, Enrique. Pero, ¿qué clase de reforma fiscal vamos a tener si nos dicen los centros del sector privado que quieren una reforma fiscal, pero en donde no aumenten los impuestos? A ver, sí tenemos un problema fiscal fuerte. Sí tenemos que hacer una reforma fiscal y sí y tiene que ser progresiva. Y una reforma fiscal progresiva implica que pague más quien más tiene. Sí. Eso significa predial, es decir, casa, quien tiene casa que pague más predial, significa Eso, tenencia, Enrique, claro. quien tiene carro que pague más. Eh, entonces, es el tipo de reforma fiscal. Entonces, estoy hablando de una reforma fiscal que va más hacia lo local, porque ¿quién te maneja el predial y la tenencia? Pues los gobiernos locales. Entonces, necesitas capacidades a nivel local para obtener 2, 3 puntos porcentuales más de impuestos. No te digo meterle al ISR porque el ISR afectarías el empleo formal y ya Sí. si de por sí tenemos unos niveles de empleo formal del 40% de la población económicamente activa y el 60% está en la informalidad. Entonces, aumentas los impuestos y lo que vas a generar es que más gente se te vaya a la informalidad. Entonces, ISR no sería una buena política, pero sí tenencia y predial, por ahí deberíamos estarnos yendo y para eso necesitas hacer buenos registros catastrales y fortalecer las capacidades administrativas de los gobiernos locales y meterla a la ley de coordinación fiscal. También, por ahí tiene que venir una reforma que es necesaria porque no podemos estar recaudando la mitad que recaudan los países de la OCDE y sí, esta reforma tiene que ser progresiva, pero de una manera inteligente para no afectar el empleo. Claro que sí, Enrique. Enrique, déjame comentarle a la audiencia que eres autor de la investigación El México del 2018, Movilidad Social y para el Bienestar. También, pues, que eres maestro en Políticas y en Desarrollo por la London School of Economics y has publicado un libro sobre regulación financiera y competencia. Me gusta mencionarlo porque eres un conocedor de cómo sector financiero debe siempre generar equidad social, debe de generar desarrollo social y eso me consta en el Centro de Estudios Económicos Espinosa Iglesias, siempre lo hacen, Enrique. Yo quisiera que pasáramos al punto de cómo el presupuesto de egresos de la federación, yo sé, es la base para que la economía pueda andar, pero fíjate que acá platicábamos cómo México sigue dedicándole muy poquito a desarrollo social, que las tasas que le dedicamos al desarrollo social siguen siendo muy bajas y es lo que tú decías, al desarrollo social no hay que quitarle nada. Entonces, ¿cómo hacemos sostenible
estos 600,000 millones de pesos, Enrique, que se le da año con año a todo el tema de apoyos sociales, que es el mismo monto que se paga por intereses, que va a aumentar. Si tenemos un incremento en el déficit para el año que entra, va a aumentar. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer, Enrique? Seguir dándole a los estados que no tienen, a los pobres de este país, ¿y cómo podemos seguir teniendo crecimiento? Híjole, a ver, gran tema, o sea, sí necesitamos que los estados contribuyan más, sí tenemos que revisar la ley de coordinación fiscal y como te digo, la reforma fiscal que tiene que venir tiene que ser a nivel subnacional y tiene que ser en tenencia y en predial, a casas y automóviles, y tenemos que incentivar a los gobiernos a que fortalezcan sus capacidades, o sea, tenemos que hacer que fortalezcan sus capacidades e incentivarlos a que cobren más. Y tenemos que tener conciencia de que al desarrollo social, es decir, a la salud y a la educación, no le podemos quitar, pero tenemos que hacerlo de manera inteligente esos mayores recursos. Los programas sociales de este gobierno son de corte asistencialista, no son de programas que generan capacidades para fortalecer, no, o sea, no fortalecen las capacidades de la gente para integrarlos al mercado laboral. Entonces, son programas sociales que tienen un altísimo rendimiento electoral, no rendimiento en crecimiento al decir, ya tengo gente con los programas, a ver, para poner un ejemplo, antes, ¿cómo estaban los programas sociales dirigidos a las mujeres a cambio de, como te decía, traer cartilla de vacunación y traer boleta de calificaciones de los hijos para entonces dar el apoyo y con eso, con Prospera, Oportunidades y Progresa, lograbas asegurar que de alguna manera los hijos se fueran a integrar al mercado laboral. Ahora, los programas sociales simplemente es un reparto de dinero a clientelas electorales. Entonces, no hay que quitarle un solo quinto a los programas sociales, pero sí hay que rediseñarlos para que tengan un impacto intergeneracional en las generaciones futuras. Y tenemos que hacer del sector financiero uno más enfocado en la inclusión financiera para que, a falta de una seguridad social universal, es decir, de acceso a las pensiones y a la salud para todos los mexicanos, haya de alguna manera el tener acceso al ahorro, al crédito, permita a las personas ser agentes de su propio desarrollo. Entonces, tenemos que impulsar más ese tipo de sector financiero y no desincentivar a que la gente se acerque por miedo a ser fiscalizado. Ahorita el sector financiero, pues son auténticos agentes del fisco. Y la gente dice, ni para qué me acerco a un banco. O sea, yo aperturo ahí una cuenta bancaria y van a empezar a fiscalizar. Yo pido un crédito y van a empezar a fiscalizar. Entonces, la gente no se acerca al sector financiero y el sector financiero no está haciendo palanca necesaria del desarrollo. Por eso tenemos tan poca penetración del crédito como proporción del PIB. Solo el 40% del PIB en créditos se da en México, siendo que en Brasil más o menos es del 70%, en Chile está en el 100% y en Estados Unidos en 130%, y más crédito es igual a más crecimiento si es un buen crédito. Entonces, tenemos un problema del sector financiero y tenemos un problema de diseño de los programas sociales que hacen que no tenga un impacto intergeneracional. Entonces, más sector financiero, más los programas sociales, y necesita haber cambios hacia adelante en estos ámbitos, y con una política fiscal más asertiva para no desincentivar la producción. Cierto. Enrique, déjame comentar lo que nos están aquí preguntando. Dicen que no fui más incisiva con este tema de las personas que evaden impuestos, los que tienen una casota y no pagan el predial, que tendrán su castigo cuando la quieran vender. Pues no puedes vender una casa si no pagas el predial, ¿no? Ahí se va, pues, una especie de quid pro quo cuando no pagas el predial. O yo una vez, Enrique, me colé por ahí al estacionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resulta que había muchos coches con placas de Morelos.
pues no pagaban la tenencia, Enrique. Entonces, es ahí cuando hablamos de evasión. Dicen que no fui muy incisiva con ese punto. ¿Tú qué opinas? De que hay que ir por ellos, los que A ver, eluden sí, impuestos. sin duda, Claudia, no debemos permitir ni la evasión ni la elusión fiscal. Eso es un gran problema en México y aquí quien tiene más debe pagar más. Entonces, eso se tiene que hacer y como te decía, tenemos que revisar el catastro y fortalecer las capacidades administrativas locales para cobrar en serio el predial y la tenencia. Eso lo tenemos que hacer y no podemos permitir que alguien evade impuestos, pero tenemos que hacer una reforma y esa reforma fiscal es de índole progresiva. Quien tiene más activos, que pague más activos. Sí tenemos que irnos por ahí, sí tenemos que hacer una reforma fiscal, pero ojo, este gobierno ha caído mucho en el terrorismo fiscal. No se ha ido con los grandototes, o sea, los grandototes están contentos, felices y lo que les sigue. Y están Yo sé de uno, Enrique. Me Por imagino, yo ahí. creo que todo el mundo sabemos de unos que están, de uno, que está muy contento en este gobierno y que no paga lo que tendría que pagar porque está en la economía del compadrazgo y el amiguismo y quizás muy activo en medios y en redes sociales para que no sea fiscalizado. Pero el empresario pyme sí le está pasando muy Sí. mal. Hay terrorismo fiscal, hay cierre de empresas y hay extorsión de los agentes del fisco que llegan a hacer auditorías y que lanzan a sus perros fiscales y a cobrar y si no les pagas y extorsionar y cierran empresas. Entonces, en este gobierno ha habido una extorsión fiscal al empresario pyme. Los grandotes están muy tranquilitos y los pobres pues se les está entregando muchos recursos, pero mal, vía asistencialismo, no en una forma asertiva que tenga un impacto intergeneracional. Y los pymes cerrando empresas. Te lo puedo decir con conocimiento de causa. En forma anecdótica, todo el mundo sabemos de alguna empresa que ha sido víctima de la extorsión fiscal, del terrorismo fiscal que se está viviendo y que tiene que cerrar o tiene que arreglarse de alguna manera con el fisco. Y eso, una reforma fiscal hacia adelante, así como dices, tenemos que evitar la evasión fiscal, la elusión y el terrorismo fiscal también. Que pague quien tiene más y que pague más, pero evitar la extorsión fiscal. Sin duda, Enrique, yo coincido contigo totalmente. Fíjate que acá también nos están cuestionando de si Jóvenes Construyendo el Futuro, desde tu perspectiva, no está generando capacidades. Fíjate que yo sí conozco historias bien bonitas de Jóvenes Construyendo el Futuro, que llegan como becarios, como, bueno, tienen un sueldo, tienen el seguro social y se convierten en nuevos trabajadores con capacidades, porque además necesitas convertirte en mentor. Tú para tener a un joven en tu empresa necesitas realmente dedicarle tiempo, ¿eh? Y no decirle, oye, siéntate ahí a leer el periódico, como a mí me lo hicieron, la verdad, paréntesis, me ponían a leer un libro y lo leía todos los días. ¿Qué opinas de Jóvenes Construyendo el Futuro? Mira, yo creo que es un programa que responde a una problemática. Es un programa que tiene una buena intención, que los jóvenes incorporándose a una empresa, recibiendo el pago por parte del gobierno, desarrollen capacidades y que después se puedan incorporar al mercado laboral, sin duda está bien pensado, pero no sé qué tan bien ejecutado está, porque entiendo que los impactos que ha tenido han sido limitados en el tiempo. Entonces, es un buen programa en cuanto a su preocupación, es una buena idea de vincular al mercado laboral con los jóvenes, pero en la implementación se ha prestado a muchos abusos por parte de empresarios que dan de alta a jóvenes para recibir los apoyos fiscales, pero que no necesariamente los tienen contratados o los mantienen en el tiempo
en las empresas, y la incorporación al mercado laboral de estos jóvenes no es sostenible en el tiempo. Entonces, sí es un programa que yo creo que debería de mantenerse, pero revisarse para ver cómo hacerlo sostenible en el tiempo y que no se preste a simulaciones por parte de empresarios que quieren recibir los apoyos sin mantener a los jóvenes recibiendo un trabajo, y que los trabajos a los que se incorporen realmente formen capacidades. Y que no como tú dices, Clau, que tenían tu primer trabajo, y que a mí también me tenían así en el primer trabajo, pues sacando copias y eso no formas capacidades. Entonces, hay que revisar los programas, pero como todo en este gobierno, la intención es buena, y la preocupación social es de aplaudirse. Los problemas no es el diagnóstico, nunca ha tenido López Obrador un problema de diagnóstico, sino uno de implementación. Ese es el problema, pero tenemos que quedarnos con la preocupación y ocuparnos que realmente hacia adelante esos programas se rediseñen para que sí ayuden al desarrollo social. Enrique, dice Héctor Recio, yo no soy experto, pero yo no conozco un cierre masivo de pymes por terrorismo fiscal. Ahí, Héctor, cuéntanos un poquito qué es lo que sabes sobre este tema. Yo sí conozco varias empresas que han tenido problemas por temas tributarios, pero también sabes que, Enrique, la pandemia, las ventas, la falta de asesoría, de verdad tener un buen asesor hace toda la diferencia. Y yo quiero comentarles a todos nuestros amigos y amigas que están en el chat, no hay un experto, no hay un analista, no hay un experto en derecho bancario más preocupado por los temas sociales que Enrique Díaz Infante. Jamás cargado hacia los poderosos, siempre preocupado porque el sector financiero haga su trabajo, que cobre bien, que no tenga modelos de abuso. Sí quería comentárselos para que conozcan quién es Enrique Díaz Infante. Muchas gracias, Enrique. Vamos llegando a la parte final de este programa, que es sobre el presupuesto de egresos, pero como vamos viendo en economía social, el presupuesto de egresos es transversal, toca muchos puntos de la vida, y durante 2024 lo vamos a ver ahora sí que en blanco y negro, porque lo vamos a ver en los apoyos para los adultos mayores, en los apoyos para los jóvenes construyendo el futuro, en las carreteras que igual no tenemos y necesitamos, o en más puertos. Enrique, por eso es tan importante el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué crees que suceda, Enrique, ahora sí como analista? ¿Qué va a suceder en el Congreso, en diputados, en senadores? A mí me gustaría, Clau, más que hablar del presupuesto de egresos, hablar del paquete económico. Y es importante que hablemos de los criterios de política económica. ¿Qué dicen los criterios que sirven de base para elaborar el presupuesto de egresos y la ley de ingresos? Y lo primero que se empieza a vislumbrar ahí en los criterios de política económica que se están presentando al Congreso es un nivel preocupante de endeudamiento. Este gobierno había sido muy cuidadoso en el manejo del déficit fiscal, y ahorita ya en su último año, en vez de recurrir a una reforma fiscal que quizás, una reforma fiscal la tienes que hacer a principio del sexenio, porque te cuesta votos, es políticamente muy dolorosa. Entonces los políticos le huyen, y mejor hacerlo al principio que hacerlo al final. Entonces, ahorita ya no se puede recurrir a una política, a una reforma fiscal. Y ya se recurrió a recortar gasto, y ya no hay donde más recortar, y entonces ahora, el último año, se sube de endeudamiento. Entonces, ¿qué es lo que veo en la política, en los criterios de política económica y en el paquete económico en general? Que se está elevando preocupantemente la deuda, y a un ritmo muy acelerado. No es posible que tengamos un crecimiento de la deuda del 5.4% del PIB. Tú me dirás, Claudio, ¿y eso es mucho, es poco? Bueno, a ver, lo que estamos gastando en salud es 3% del PIB, 3.1% en educación, y en deuda 5.4%, o sea, casi la deuda va a duplicar o va a llegar a lo que estamos gastando en salud y educación.
Entonces es muchísimo y es de una manera muy acelerada. Entonces eso es lo que más preocupa del paquete económico que está presentando para este 2024, que de una manera innecesaria, porque no hay una pandemia, no hay un programa de reactivación económica que lo esté justificando. No, es electorero. Enrique, yo sé que tú eres muy directo con tus afirmaciones respecto a estos puntos. ¿Qué te molesta que se desvíe el asunto económico a intereses partidistas? Pero te quiero decir, tenemos la posibilidad de captar inversión extranjera por 50,000 millones de dólares. Nunca en el país habíamos visto tal cantidad de inversión extranjera. ¿Por qué? Y de ese será otro tema del programa, este será otro tema. Yo creo que desde Estados Unidos la ley de chips está impulsando una de esas burbujas que les gustan a los estadounidenses y está transfiriendo dinero para acá, para México. Hay número, no sé si has visto los datos del SAT, Enrique. Hay una apertura histórica de empresas en México. Nunca se había presentado. Entonces, creo que quieren aprovechar en el gobierno esa ventana de que va a haber más empresas y van a tener que pagar ICR y después van a dedicar este dinero a infraestructura. Por eso tú decías que no hay un gran proyecto de reactivación. Es que por primera vez el contracíclico viene de fuera. A ver, estás haciendo una cosa muy interesante, Clau. El mundo le está pasando no tan bien como México parece que le va a pasar. El nearshoring nos cayó como maná del cielo, producto de esta guerra comercial entre China y Estados Unidos y el contexto de la guerra de Rusia-Ucrania. Todo mundo se está saliendo de Asia y se está saliendo también de Europa del Este y se está viniendo hacia México. Entonces somos muy beneficiarios de esta relocalización de la inversión. Entonces, sin duda, esto es una maravilla. Ahora, aquí yo tengo mis dudas. ¿Qué tanto me funcionaría si yo a mi esposa le digo, mi amor, vámonos de viaje a Europa y vámonos a comprar un coche nuevo y vámonos y ropa nueva y todo porque me van a subir el sueldo? Ay, hijo, pues sí, a ver, yo veo que tu jefe, se lleva muy bien contigo, yo veo que tu jefe sí tiene buen ánimo hacia ti, pero, oye, pero todavía no te han subido el sueldo y ya te lo estás gastando. Es un poquito el nearshoring, o sea, el nearshoring sí todo pinta bien para México, pero entonces le subimos a la deuda porque los vientos hacia adelante pintan bien. Híjole, pues sí, pero será lo más inteligente. Y aquí, evidentemente, si bien el nearshoring, la relocalización, es algo que luce bien hacia adelante, también las elecciones es algo que está moviendo a un mayor gasto y asistencialista para ganar votos. Y es una realidad y preocupa. Sí, preocupa mucho, Enrique, pero interoceánico. Bueno, el Tren Maya, no sé qué tanto vaya a impulsar el nearshoring. Creo que era más bien un tema turístico el que inspiró el Tren Maya. Dos Bocas, se ha demostrado que la soberanía energética es lo más importante. Está en jaque todo el tema de la energía verde, pero Enrique, gracias de verdad por esta plática tan frontal, tan sincera como siempre lo haces tú. Tenemos comentarios, tenemos acá mucha interacción, nos dicen ejemplos tan burdos. A veces nosotros hacemos unos ejemplos, bueno, planteamos unos ejemplos con los que pensamos se puede entender, porque acuérdense que cuando fue la crisis de las hipotecas subprime, los analistas decían que había sido la época de la exuberancia irracional. Vimos muchas películas en donde había yates y había gastos y había pues borracheras, el lobo de Wall Street. Eso no solo es Hollywood, amigos. Eso también le puede pasar a una economía, a una empresa. Por eso a mí sí me gustan los ejemplos de Enrique, porque a veces nos olvidamos de que hay que ser cautos. Teníamos
81, tenemos en los fondos, Enrique, para volver a recuperar todos los fondos de estabilización, tenemos 81,000 millones de pesos, llegamos a tener 300,000 en la época en que el petróleo tenía niveles de $100, se fue haciendo durante muchos años, y allí estaba en Banobras, y allí estaba en muchas dependencias, y se lo robaban. Ahora tendríamos que preocuparnos, Enrique, de que lo invertido se haya gastado bien, ¿verdad? Y la transparencia es otro tema. La transparencia es otro tema y que se haya gastado bien, y un tema que yo quisiera dejar ahí sobre la mesa para futura plática es qué tan positivo es que ese ejercicio del gasto se haya hecho principalmente a través del ejército y no a través de las pymes y las pymes locales, y eso ha diezmado o limitado o acotado el impacto que puede tener ese gasto. Entonces, ha habido demasiadas adjudicaciones directas en este gobierno y mucho ejercicio de gasto a través del ejército, y eso se tiene que revisar hacia adelante porque nos está dirigiendo hacia un proyecto de país más autoritario, no más democrático. Entonces, sí también es un tema que hay que revisar del gasto. Si es el gastar a través del ejército y vía adjudicaciones directas es lo mejor. Entonces ya vimos que no hemos hecho reforma fiscal y ahora estamos gastando a través del ejército. Hacia allá queremos movernos. Lo dejo sobre la mesa para futura plática. Lo dejamos sobre la mesa. Yo quiero ir a ver esta película Heroico, Enrique, que dicen que está buenísima. Yo también coincido contigo que el tema de las adjudicaciones directas no es lo mejor, pero te prometo que como reportera de negocios vi muchas adjudicaciones directas arregladas. Siempre estaban arregladas. Entonces, tenemos que seguir vigilando, tenemos que seguir preguntando, y te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado esta noche, esta hora, Enrique Casi, de haber venido a Economía Social, de atreverte a platicar y a establecer este diálogo con nuestra audiencia siempre muy crítica, muy activa en todos sus comentarios. Encantado, Clau. Mientras más crítica sea la audiencia, más se gana, y qué bueno que haya estos foros como el de Economía Social. Te lo aprecio mucho la invitación. Al contrario, Enrique, gracias siempre por tu amistad y tu confianza. Seguimos en contacto. Seguimos, querido Enrique. Enrique Díaz Infante, él es responsable de Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Raúl Martínez dice, 10 para tu programa,